Buenas noches, queridos participantes. Les doy la bienvenida al segundo corte de este Laxo Académico 2023-2. A continuación vamos a iniciar la primera reunión, no sin antes hacerles comentarios generales acerca de lo que fue las impresiones que tuve del primer corte. Con relación a el rendimiento de los estudiantes de ustedes, eh, significativamente puedo decir que fue bastante acertado para todos aquellos que realizaron sus entregas a tiempo. Entiendo que esta asignatura se encuentra dada a través de SAIA Internacional y que en algunos momentos alguno de ustedes no pueda asistir a la clase exactamente por el horario, porque depende de dónde se encuentran, puede ser que manejen otro tipo de horario. Sin embargo, pues de algunos de ustedes me han comentado que si han visto los videos, ido a los links y han podido tomar en cuenta los recursos que allí están a través de las grabaciones de las clases. El día de hoy, exactamente a la hora, se presentó un fallo eléctrico y bueno, por eso en este momento, también día 17 de noviembre, una vez que he podido tener acceso a la electricidad, pues estoy realizando la grabación correspondiente. Bueno, volviendo a lo correspondiente al primer corte, felicito a todos aquellos que obtuvieron excelentes resultados y pues convoco, llamo y presto mi apoyo, mi mayor ayuda a todos aquellos que de una u otra manera pues no tuvieron un rendimiento tan satisfactorio, bien sea porque no pudieron realizar el desarrollo de sus prácticas, de sus correspondientes actividades, tanto la actividad 1 como la actividad 2. El día de hoy, entonces, una vez hablado esto, eh, comento también algo muy importante que me parece vital comentarlo. Como nosotros como profesionales, porque yo debo tratarlos así a ustedes como unos profesionales, tenemos que tomar en consideración que no solamente debemos estar reforzando nuestra parte de conocimiento, sino también tener una formación integral en la cual vaya de la mano ese conocimiento, esos conceptos, esas teorías y esas prácticas unidas con nuestra parte, esa parte académica, unidas con nuestra parte que tiene que ver con los principios éticos y morales. Específicamente me refiero a las entregas de las actividades. No solo es entregarlas a tiempo, sino a la vez tener la mayor claridad del mundo en entender que es nuestro trabajo, que es nuestra responsabilidad y evitar el préstamo o el intercambio de preguntas o respuestas de dichas actividades con otros compañeros de las mismas extensiones. En este semestre hubo un caso particular, obviamente no voy a nombrar a las personas, sin embargo ellos ya están al tanto de la situación. En caso de repetirse para las próximas actividades de este corte, lamentablemente yo tendré que tomar medidas de orden mayor y directamente conversaré con los coordinadores a quien corresponda para que se puedan tomar medidas en el asunto. Ya que, como les digo, como formación integral, que es la que da el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, tenemos que tomar en consideración la parte que tiene que ver de formación a nivel de ética. A la calle tienen que ir a trabajar, a laborar, profesionales que hayan sido graduados de este instituto con un gran récord, no solamente en notas, en promedios, en conocimientos, sino también en el desempeño de sus acciones en cuanto a la parte ética. Bueno, sin más a qué hacer mención, voy a compartir con ustedes pantalla y voy a iniciar la explicación que corresponde al primer encuentro del segundo corte. Vamos a compartir pantalla entonces y acá podemos ver claramente eh,
que vamos a hablar de la unidad 3, que tiene que ver con la capacidad de la unidad central de procesamiento. Estoy en este momento realizando el capture de pantalla para tener el soporte correspondiente de que he dictado la clase en curso, de la cual estamos hablando. Déjenme terminar de un momento de colocar lo que tiene que ver con este capture y ya inició la clase. Entonces, como decía, la unidad 3 corresponde a la capacidad de la CPU. Perdón. La unidad 3, perdón, disculpen que me equivoqué, corresponde a la parte de la evaluación de los sistemas. Ya vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto en los cortes anteriores. Un momento. Ya un momento para cerrar aquí. Bueno, muy bien. Bueno, la agenda de trabajo tiene que ver con una pequeña introducción al tema, con la importancia de los sistemas, con el proceso de evaluación de los mismos, conversar un poco acerca de lo que son los sistemas de información y, por último, enfocarnos en la evaluación del sistema de información sobre la base de su ciclo de vida. Por último, el cierre, en el cual pues les daré las indicaciones para que vamos a seguir viendo en las próximas clases. Bueno, con respecto a la introducción, ¿qué podemos decir respecto a la introducción? Pues haremos un recuento básico acerca del primer corte. En ese primer corte, ¿qué fue lo que nosotros pudimos dar como materia de contenido en los diferentes encuentros que tuvimos en ese primer corte? Pues bueno, hablamos sobre las teorías generales de sistemas, cuáles fueron sus representantes, también cuáles eran sus objetivos, características, aportes, las premisas que manejaba y culminamos definiendo lo que era un sistema, que no es más que un conjunto de elementos que persiguen que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Posteriormente pasamos a caracterizar dichos sistemas, ¿verdad? O cómo puedo yo hablar de que tengo caracterizado un sistema. También modelamos un sistema a través de el proceso de una representación que se basaba en sus elementos que eran entrada, proceso y salida, siendo el proceso lo que llamamos transformación. ¿Y qué transformaba o qué se transforma? Pues la información o los operadores que son de entrada, que una vez interactúe a través de algún procedimiento correspondiente, me van a generar una salida específica. Caracterizamos entonces a los sistemas y también hablamos de las propiedades. Entre ellas estaba la equifinalidad, teníamos también la sinergia, teníamos el control y muchas otras a las cuales hicimos referencia. Y por último, también clasificamos a los sistemas. Hay muchas clasificaciones de sistemas. De hecho, hoy vamos a ver
Otro tipo de clasificación que tiene que ver eh, con respecto a las entradas que posee el sistema. Pero nosotros clasificamos a los sistemas básicamente en la actividad número 2. Pudimos clasificar a los sistemas según 6 criterios. Esos criterios abarcaban desde cuál era su naturaleza, su complejidad, pudiendo decir que los sistemas pueden ser simples o complejos, su naturaleza pueden ser naturales artificiales, pueden ser físicos, pueden ser abstractos. Vimos diferentes tipos de clasificaciones. Y bueno, ya eso confluyó en hacer la terminación con ello de la segunda unidad. Ahorita vamos a pasar a la tercera unidad y lo que nos compete el día de hoy es darle entrada a esa tercera unidad que se titula Evaluación de los sistemas. Entonces, nosotros tenemos que recordar que los sistemas se encuentran en nuestro día a día, en nuestro diario vivir. Tenemos sistemas tanto a qué nivel, tanto a nivel de empresas, a nivel de comunidad, a nivel de instituciones públicas o privadas. Y se manejan en cada uno de ellos diferentes tipos de sistemas. Un ejemplo lo podemos ver en el sistema que tiene que ver con la parte de electricidad. La empresa se llama Corpoelec. Ellos están innovando en cuanto a un nuevo tipo de sistema. Están en ese proceso de ir fluyendo todos los usuarios a ese nuevo tipo de sistema. Y bueno, no solamente es en eso, por eso podemos conversar y decir que los sistemas son fundamentales en la sociedad, puesto que nos van a permitir organizar y gestionar actividades de manera eficiente y como tales están presentes en todos los ámbitos de nuestra vida, desde la producción de bienes y servicios hasta la comunicación, el transporte, la educación y la salud. Mediante su uso adecuado, ¿qué podemos nosotros lograr? Podemos lograr tener una optimización de recursos, una minimización de los errores, minimizar también costos, minimizar errores y con la intención de alcanzar los objetivos que persigue ese sistema de manera muy efectiva. Dentro del estudio de los sistemas se presenta un proceso supremamente importante y es la evaluación. Esta palabra tiene como propósito, primero antes de hablar del propósito, vamos a definirla. ¿Qué creen ustedes que es evaluar? De hecho, en la rama de educativa, nosotros los docentes estamos encargados de evaluarlos a ustedes. ¿Qué creen ustedes que es evaluar? Y sí, sí. Definitivamente es un proceso bastante complejo que pudiéramos decir que no es más que todo aquel conjunto de actividades que sirven para dar un juicio acerca de algo específico, para darle una valoración sobre la base de los objetivos que se plantean. Supongamos que nosotros deseamos evaluar un sistema. Antes de evaluar un sistema, nosotros tenemos que saber todas las características de ese sistema, tanto el nombre como sus objetivos, sus requerimientos, los componentes que tiene y básicamente cuál es el objetivo de dicho sistema. Es fundamental conocerlos. ¿Por qué? Porque a través de la evaluación o de ese proceso de evaluación de un sistema, nosotros vamos a brindar información para contribuir a la mejora de la gestión operativa del sistema. Y visto esto, podemos conversar o decir que la evaluación tiene como propósito determinar en qué medida
se están cumpliendo las metas de calidad que se fijan en los estándares. Si yo hablase del sistema educativo y estuviera hablando de evaluación desde el punto de vista educativo, entonces eso tendría que asociarlo a los aprendizajes que se espera que logren los estudiantes cuando están pasando por la escuela o, en su defecto, cuando se encuentran cursando algún año, alguna carrera, en donde el nivel puede ser desde nivel medio, nivel técnico, nivel básico, nivel técnico o nivel superior. Visto este ejemplo, podemos hablar ya de los sistemas y ese proceso de evaluación. Y podemos empezar por decir que el ciclo de vida de un sistema comprende varias fases, entre ellas, ¿cuáles se encuentran? Nosotros, para poder construir un sistema o definir un sistema, nosotros tenemos que primero identificar sus necesidades y requisitos. Posteriormente tenemos que diseñarlo, luego desarrollarlo y por último implementarlo y ponerlo en marcha. Y en esa puesta en marcha tenemos que tomar en cuenta cómo opera y qué mantenimiento debo hacerle a ese sistema para que siga en funcionamiento y con el cumplimiento óptimo de esos objetivos. No solamente es por ello, si ese sistema se vuelve obsoleto, habría que tomar la determinación de modificarlo o que desaparezca. Y es allí donde nosotros hablamos de la retirada o desactivación del sistema en caso de que esa haya sido la alternativa a tomar. Sin embargo, en la vida cotidiana y en la vida diaria tenemos que saber que la mayoría de los sistemas presentan algo que se llama morfogénesis, que no es más que la modificación de ciertas estructuras internas que le van a permitir seguir sobreviviendo. Es decir, una total y completa adaptación a los cambios de su entorno. Y bueno, ya que hablamos de estas etapas o estas fases de un sistema en líneas generales, nosotros vamos a comenzar a conversar acerca de un ejemplo específico que tiene que ver con la parte administrativa. Pero antes que nada, ya que habíamos visto diferentes clasificaciones de los sistemas, desde sistemas abstractos, sistemas complejos, sistemas naturales, sistemas artificiales, vimos muchas clasificaciones. Vamos a tomar en consideración que hay otras maneras de clasificar los sistemas. Ejemplo de ello está aquellos sistemas que manejan muchísima información o aquellos sistemas que permiten realizar la automatización de alguna tarea o de alguna labor. El ingeniero de sistemas en su paso por la vida y dentro de su desarrollo como profesional, muchas veces se topa con sistemas de información o, en su defecto, pudiera ser que fuera el creador de uno de ellos. Entonces, dada la importancia de los sistemas de información para el ingeniero de sistemas, vamos a empezar a definir qué es un sistema de información. Y pudiera yo decirlo a grandes rasgos, es aquel que contiene un conjunto de datos. Pero vamos a hacer la definición un poquito más formal. Pudiéramos decir entonces que el sistema de información es un conjunto, es todo aquel que está formado por un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o un negocio. Está compuesto por un equipo computacional, el hardware, el equipo computacional que sería el hardware o la parte dura, ¿verdad? Y también el software, que es la parte blanda, que no es más que el conjunto de programas o de programas que permiten que esa labor que tenga que realizarse en la empresa o en el negocio se automatice.
Entonces, acá dice claramente que está compuesto por el equipo computacional, el hardware necesario para que el sistema de información pueda operar y el recurso humano, porque no podemos olvidar que alguien debe manejar ese sistema de información. Y bueno, ese recurso humano no es más que el conjunto de personas que utilizan el sistema. Como tal, un sistema de información realiza 4 actividades básicas que podemos definirlas como entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información. El procesamiento y almacenamiento, digamos que forman parte de lo que uno conoce como transformación, la transformación de la información. Y pues obviamente la salida será lo que se obtenga una vez haya sido realizado el proceso. En este caso, tomé como ejemplo algo que pudiera verse muy fácil que tiene que ver con la parte administrativa. Aquí se están mostrando las diferentes actividades que pueden realizarse o cuando se tiene un sistema de información de control de clientes. Estamos hablando específicamente de control de clientes, entonces, si lo definimos sobre la base de las fases que dijimos anteriormente, que son entrada, almacenamiento, procesamiento y salida, podemos mirar que en las entradas tendríamos que tener obviamente todos los datos del cliente que comprenden, desde su nombre, su dirección, su email, su número de teléfono, si se quisiera, el tipo de cliente y muchos otros más que pudieran servirle a esa empresa para tener como, digamos, su registro de clientes activos, digámoslo así. El tipo de cliente pudiera ser un cliente potencial o pudiera ser un cliente activo. ¿Qué más es importante? Que según sea el tipo de cliente, según sea el cliente, yo pudiera manejar una política de crédito para ese cliente que implicaría que yo puedo tener un límite de crédito y también un plazo de pago. Y si estoy hablando de cliente, obviamente el servicio es un servicio de compra, venta o comercialización de acuerdo con lo que se está indicando. Por lo tanto, es necesario que yo emita facturas a través de las cuales se pueda generar un soporte que me indique la transacción que estoy realizando con ese cliente. Además de eso, yo tengo que tomar en consideración si tengo plazo de pago para el cliente, si él realiza los pagos 1, 2 o 3 veces al mes, tendría que tener un soporte también para cada uno de esos pagos segmentados que realiza el cliente y también tendría que ver o verificar con el departamento, los departamentos a que corresponda, cómo nosotros depuramos el listado de aquellas personas que están eh, con saldo positivo con la empresa, es decir, que ya han pagado todas en el momento adecuado todas las facturas y quienes no, quienes son deudores como tal, para poder afianzarse en el proceso de cobranza y poder finiquitar como tal el proceso de compraventa, porque un proceso de compraventa, eh, la venta la genera la empresa y la compra la produce el cliente, pero compra-venta completo, cerrado totalmente, es cuando ya se ha logrado que el cliente, aparte de llevarse la mercancía que compró, también haya pagado totalmente la factura correspondiente. En cuanto al proceso, si nosotros estamos hablando que estamos con límites de crédito, con plazos de pago, allí se puede observar que entonces yo tendría un cálculo de esos pagos, de qué manera esos pagos pudieran generar hasta intereses moratorios, pudieran también, los cuales dependen de cuándo fue emitida la factura y cuál es el pago correspondiente que tiene que hacer el cliente. Entonces se da también la antigüedad de los saldos
que tenga el cliente y a su vez de la mora que le genera. Acompañado todo esto con el correspondiente almacenamiento digamos, si la empresa tiene una base de datos, en la base de datos que conforma todos los datos del cliente que van a incluir el saldo que maneja el cliente en el momento. Y bueno, si nosotros hacemos cierres mensuales, necesito saber qué pagos le correspondían a ese cliente realizar, hacer la verificación de esos pagos y depurarlo. ¿Qué quiere decir depurarlo? Bueno, si ya realizó el pago, no tiene que estar en el listado de las personas que faltan por cobrar, digámoslo así. En ese proceso se genera la palabra almacenamiento. ¿Qué almacenamos? Bueno, todos los movimientos del mes, bien sea porque el cliente pagó o no pagó en el momento correspondiente. Y las correspondientes depuraciones, como ya lo habíamos hablado. Pero también yo tengo que tomar en consideración que en ese almacenamiento yo tengo que tener una clasificación de mis clientes y pudiera tener yo perfectamente un catálogo de clientes, como yo decía, de aquellos que son los más antiguos, de aquellos que son los potenciales, de aquellos que trabajan con márgenes elevadísimos de compra y debería almacenar dentro de cada una de las bases de datos de sus clientes las facturas por cada uno de los procesos de compra-venta que se generen muy específicamente con ellos. Pasamos entonces a la última fase, que es la de salida. Esa fase de salida obviamente me va a hacer el reporte de los pagos del estado de cuenta de cada uno de los clientes, de las llamadas pólizas contables que tienen que ver con la condición actual del cliente en cuanto a pagos, si hay morosidad o no la hay. Y puedo perfectamente también consultar en cualquier momento determinado cuál es el saldo del cliente, y eso puede ser a través de la pantalla del terminal, o aquí no lo incluyeron, por impresión. Las diferentes actividades que realiza ese sistema de información podemos observarlas en esta figura 1. Vamos a agrandar un poquito la pantalla a ver si se ve un poco más. Y aquí vamos a poder ver también que más adelante vamos a tomar en cuenta el ciclo de vida de un sistema. En este caso, este es un sistema llamado control de clientes, y podemos ver claramente que tenemos una entrada de datos, una interfase automática de entrada, que esa entrada de datos puede ser a través del terminal, a través de un dispositivo USB donde yo tenga ya almacenada cierta información del cliente. Vamos a tener los procesos que fueron los que definimos anteriormente, y con su correspondiente almacenamiento en las bases de datos correspondientes o en los registros, para que quede constancia de las diferentes transacciones que hagan los clientes con la empresa. En cuanto a las salidas, tenemos una interfase automática de salida que es la que genera todos los reportes que indicamos acá, que son reportes bien sea por pago, por estados de cuenta, por saldo o por pólizas contables. Bueno, este ejemplo considero que es bastante interesante, es muy comprensible porque es de la vida diaria, y vamos ahora a terminar la explicación sobre la base de lo que es la evaluación de un sistema. La evaluación de un sistema tiene que abarcar lógica y obviamente cada una de las partes de su ciclo de vida. Me tomé el tiempo de utilizar esta diapositiva, que me pareció muy interesante porque en ella pueden ustedes leer qué es lo que ocurre en cada una de las fases. ¿Por qué lo hice de esta manera? Y es probable que esta diapositiva la coloque directamente o ustedes también pueden consultar el link para poder accesar a ella, ya que allí se explica en cada una de ellas qué es lo que se hace. ¿Por qué? Porque cuando yo quiera evaluar un sistema, tengo que tomar en cuenta
el ciclo de vida del mismo. Entonces, vamos a iniciar por el ciclo de vida de un sistema de información. Los ciclos de vida, el ciclo de vida de un sistema de información se inicia con la identificación de los problemas, las oportunidades y los objetivos. Esto no es más que decir o conocer o saber claramente cuál es el objetivo del sistema, de por qué ha sido creado, cuáles son sus aspiraciones, y los directivos de la empresa para qué están tomando en consideración que un sistema de información haya sido creado. Entonces, quiero o deseo saber esa identificación de los problemas que hay en una empresa y de cómo solventarlos a través de un sistema. Yo necesito información y de esa manera vamos a pasar a la segunda etapa, que es la de determinación de los requerimientos de información. Es decir, ¿qué necesito o cuáles deben ser las entradas fundamentales para yo poder indicar o identificar los requerimientos? Entonces, ¿qué debemos hacer? Allí lo que se hace es una recopilación de los requisitos que necesito, si estábamos hablando del ejemplo anterior, del cliente y las restricciones que pudiera yo aplicar a ese cliente. Como tercera etapa, tengo el análisis de las necesidades del sistema. ¿Cómo yo puedo hacer eso, esa fase o esa etapa de análisis? Eso tiene que ver con los requisitos generales. ¿Cómo las necesidades del sistema me van a cubrir a nivel técnico la arquitectura de la aplicación de ese sistema dividido en subsistemas, que en este caso lo pudiéramos llamar modulares? Trabajaríamos por módulos para poder yo indicar qué hace cada uno de los módulos, y eso me va a llevar a realizar un buen diseño del sistema. ¿Por qué? Porque yo voy a precisar exactamente cada subconjunto o cada módulo de qué se va a encargar. Y no solamente es de qué se encarga, sino que voy a poder tener la oportunidad de enlazar a cada uno de los subsistemas y ver cuál es la entrada de un subsistema y cuál será la salida de otro, y cuál es la comunicación o con qué subsistema se comunica el anterior para poder dar realizar la fase total o cumplir con el objetivo, que es el objetivo último del sistema. En cuanto a la quinta fase, tenemos que en esa quinta fase nosotros tenemos el desarrollo y la documentación del software. ¿Por qué del software? Porque el software no es más que el conjunto de programas que me han permitido implementar todas las actividades que va a realizar ese sistema de información. Y aquí lo dice claramente que es la implementación de un lenguaje de programación, que quiere decir que yo necesito programar, que necesito a través de diferentes tipos de instrucciones y de manera modular definir cada una de las operaciones que realiza el sistema. Si nosotros tomáramos en consideración el ejemplo anterior, pudiéramos estar hablando de que una de las actividades que debe realizar el sistema como tal sería el módulo encargado de los reportes. Y esos reportes pueden ser bien sea por pantalla o bien sea por impresora. Quiere decir que en ese momento estamos tomando en consideración dispositivos de entrada o salida o salida. Y bueno, en esta parte de implementación, nosotros necesitamos también crear algunas pruebas para poder evaluar si el sistema está trabajando de manera adecuada o inadecuada. Aquí también nos dice que esta parte del desarrollo de documentación del software nos va a servir para indicar toda la información necesaria para los usuarios.
¿Por qué? Porque yo tengo que dejar un manual de usuario para aquellas personas que van a trabajar con el sistema de información e ir indicando cómo ingreso al sistema, desde el encendido del computador o el trabajo de la red, cómo se haga, y irle indicando cada uno de los pasos, también las pantallas que pudiera tener o que me pudiera arrojar el sistema en un momento determinado. Para eso se utiliza el manual de usuario. También hay un manual que tiene que ver con los requerimientos del sistema. Entonces esa información se le debe dejar a aquellas personas que forman el recurso humano de la empresa para que puedan saber cómo van a manejar el sistema con su, obviamente que tienen que ser con un correspondiente adiestramiento. Y por acá, en la quinta etapa, puedo tener la prueba y el mantenimiento del sistema. Obviamente que un sistema está definido para un objetivo muy, muy específico. Cuando nosotros hablamos de las pruebas, tenemos que tomar en consideración que el sistema realiza varias operaciones, es decir, varias actividades. Se supone que en cada una de esas actividades tiene que haber una entrada y una salida. Entonces, tenemos que realizar un conjunto de pruebas que me permitan de manera óptima y satisfactoria decir, es cierto, el sistema está manejando, el sistema está trabajando, como que todo lo que se planificó ya es un hecho y se logró el objetivo porque a nivel de control los resultados coinciden con lo proyectado. De no ser así, se supone que tiene que haber una retroalimentación, que es una de las etapas que permite cuando un sistema es abierto y cuando se genera dentro de él una etapa de morfogénesis en el cual los cambios que hayan en su entorno le van a generar modificaciones a él mismo. Entonces podemos ver que la prueba de mantenimiento del sistema me habla de una prueba individual de cada subconjunto de la aplicación para garantizar que se implementaron de acuerdo con las especificaciones, es decir, que se valida para garantizar que el software cumple con las especificaciones originales. Y la última parte que tiene que ver con la implementación y evaluación del sistema. Implementación y entrega al cliente quiere decir que ya el cliente puede ver cómo el sistema labora, cómo trabaja. En este ciclo se evalúa que los diferentes módulos se hayan integrado con la aplicación y que ésta sea eficaz de acuerdo a las necesidades y requerimientos iniciales de este proceso o del ciclo del sistema. Bueno, jóvenes, esta ha sido la explicación que tengo que darles por el día de hoy con respecto a lo concerniente o la primera parte del proceso de evaluación de sistemas. Sin más a qué hacer mención o referencia, en este momento culmino el primer encuentro del segundo corte y los invito cordialmente a que nos veamos en una próxima clase. Que estén ustedes muy bien y que pasen excelente fin de semana. Hasta pronto. Que estén bien. Chao.